Mi hermana gemela me robó mi prometido. Se casaron el día de mi boda. Pero cuando él descubrió que todo fue una mentira y vino suplicando perdón un año después, mi respuesta los dejó a todos sin palabras. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace poco más de un año básicamente destruyó todo lo que pensé que sabía sobre el amor, la familia y la confianza. La verdad es que todavía hay días en los que me despierto y pienso que tal vez fue una pesadilla, ya sabes, de esas tan vívidas que te dejan confundida por unos segundos cuando abres los ojos, pero luego recuerdo que no, que todo pasó de verdad, y que mi hermana gemela se casó con mi prometido el mismo día que yo iba a casarme con él. Sí, leíste bien, el mismo maldito día. Pero supongo que debería empezar por el principio, cuando éramos niñas, porque nada de esto tiene sentido sin ese contexto. Verónica y yo somos gemelas idénticas. O sea, literalmente la misma cara, el mismo cuerpo. Nacimos con minutos de diferencia, y compartimos el mismo ADN. Pero para mis padres siempre fue como si ella hubiera llegado primero trayendo consigo toda la luz del mundo y yo fuera algún tipo de copia defectuosa que llegó después. No sé cómo explicarlo sin sonar dramática, pero es la verdad. Desde que tengo memoria, Verónica era la niña perfecta, la princesa, la que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y yo era. Bueno, yo era Abigail, la otra hija, la que siempre hacía algo mal aunque hiciera exactamente lo mismo que mi hermana. Te doy un ejemplo bien específico porque sé que suena exagerado. Cuando teníamos como 12 años, las dos sacamos malas calificaciones en matemáticas. Creo que ambas reprobamos un examen importante, o algo así. No recuerdo exactamente, pero fue el mismo examen. Verónica llegó a casa llorando, ya sabes, con esas lágrimas perfectas que ella siempre supo producir a voluntad. Y mis padres la consolaron. Le dijeron que estaba bien, que las matemáticas eran difíciles, que iban a conseguirle un tutor. Yo llegué 2 horas después con la misma calificación, y mi padre me gritó durante media hora sobre responsabilidad y esfuerzo, y me castigaron por 2 semanas. Verónica se rió cuando mis padres no veían. Ese tipo de cosas pasaban constantemente, tipo todo el tiempo, y cuando intentaba señalarlo mis padres me decían que estaba siendo dramática o celosa. En la preparatoria fue peor. Verónica podía salir hasta tarde con sus amigos, podía usar el auto familiar cuando quisiera, podía básicamente hacer lo que se le antojara. Yo tenía toque de queda a las 9 de la noche incluso los fines de semana. Tenía que pedir permiso para todo con días de anticipación, y si protestaba era una malagradecida. Mis padres pagaron el viaje de graduación de Verónica a Cancún con sus amigas, pero cuando yo pedí ir al mismo viaje me dijeron que no había dinero y que además no me lo había ganado. ¿Me explico? Era ese tipo de favoritismo tan descarado que hasta mis compañeros de escuela lo notaban y me preguntaban por qué mis padres me odiaban tanto. Lo peor es que Verónica nunca me defendió. Nunca. De hecho, ella se aprovechaba de la situación todo el tiempo. Si quería algo que yo tenía, solo tenía que pedirlo, y mis padres me obligaban a dárselo. Si nos metíamos en problemas juntas, ella sabía que podía echarme la culpa, y mis padres le creerían automáticamente. Era como vivir en una casa donde había una hija favorita y una hija descartable, y adivina cuál era yo. Cuando llegó el momento de aplicar a las universidades, yo había trabajado súper duro en mi ensayo de admisión. Pasé meses escribiéndolo, revisándolo, puliendo cada palabra porque sabía que era mi boleto para salir de esa casa e ir a una universidad decente lejos de mi familia. Escribí sobre crecer sintiéndome invisible, sobre encontrar mi voz a pesar de las circunstancias, sobre querer ser algo más que la sombra de alguien más. Era honesto, era vulnerable, era bueno. Verónica lo leyó porque le pedí su opinión, ya sabes, porque a pesar de todo seguía siendo mi hermana gemela, y en ese momento todavía tenía esa estúpida esperanza de que las cosas podían mejorar entre nosotras. 3 semanas después, descubrí que Verónica había copiado mi ensayo palabra por palabra y lo había enviado como suyo a su aplicación universitaria. Ni siquiera cambió nada, literalmente copió y pegó mi trabajo, mi historia, mis palabras, y las reclamó como suyas. Lo descubrí por accidente cuando vi un borrador impreso en su cuarto. Me quedé helada mirando ese papel, leyendo mis propias palabras en su aplicación, y sentí como si algo se rompiera dentro de mí de forma permanente. Le pregunté qué demonios estaba haciendo y ella me dijo, sin ningún remordimiento en absoluto, que mi ensayo era mejor que el suyo, y que ella lo necesitaba más que yo, porque yo de todas formas iba a conseguir entrar a alguna universidad mediocre. Me dijo eso con una sonrisa, como si fuera lo más normal del mundo robarme mi trabajo y mi historia. Fui con mis padres, y les mostré la evidencia.
Les expliqué lo que había pasado. ¿Y sabes qué dijeron? Que estaba exagerando, que probablemente había sido un malentendido, que Verónica nunca haría algo así a propósito, y que de todas formas debería sentirme halagada de que mi hermana pensara que mi escritura era buena. Ahí fue cuando algo se rompió en mí de verdad. Tenía 18 años y me di cuenta de que mis padres nunca iban a estar de mi lado sin importar qué. Así que hice lo que tenía que hacer. Reporté el plagio a la universidad. Les mostré los borradores con fecha de mi ensayo. Les mostré todo. La universidad investigó y Verónica quedó básicamente en una lista negra, ya sabes, porque el plagio académico es súper serio y ninguna universidad decente iba a aceptarla después de eso. Mis padres me culparon por arruinar la vida de Verónica. Mi padre me gritó que era una vengativa, una envidiosa, que había destruido el futuro de mi hermana por puro rencor. Mi madre lloró, y lloró durante días diciéndome que cómo podía hacerle eso a mi propia hermana. Verónica me dijo que me odiaba y que nunca me lo iba a perdonar. Y yo me fui de esa casa sintiendo una mezcla extraña de culpa y liberación, porque finalmente había hecho algo por mí misma, aunque eso significara que mi familia me despreciara todavía más. Fui a la universidad y básicamente corté contacto con todos ellos. No fue difícil, la verdad, porque ellos tampoco hicieron mucho esfuerzo por mantener la relación. Creo que hablé con mis padres como 3 veces en 4 años, conversaciones súper breves y tensas donde básicamente me recordaban lo terrible que era. Verónica no me dirigió la palabra en absoluto. Yo estaba bien con eso. O al menos me convencí de que estaba bien, porque finalmente tenía espacio para respirar y ser yo misma sin estar constantemente comparada o menospreciada. Fue en segundo año de universidad cuando conocí a Tyler. Era estudiante de ingeniería. Tenía 21 años en ese momento, creo. Y era una de esas personas que te hacen sentir como si fueras la única persona en el cuarto cuando hablan contigo. ¿Sabes a qué me refiero? Empezamos como amigos, nos conocimos en un grupo de estudio random para una clase de matemáticas que ambos necesitábamos para cumplir requisitos, y simplemente conectamos. Hablábamos de todo, pasábamos horas juntos, y por primera vez en mi vida sentí que alguien realmente me veía y me valoraba por quien era. Empezamos a salir 6 meses después de conocernos, y fue la relación más sana y linda que podría haber imaginado. Tyler era atento, cariñoso, me escuchaba, me apoyaba en todo. Cuando le conté sobre mi familia, sobre lo que había pasado con Verónica y mis padres, se enojó en mi nombre. Me dijo que yo había hecho lo correcto, y que no merecía ese trato. Su familia también era increíble, especialmente su mamá Sharon, que me trató como a una hija desde el primer día. Pasé Navidades y Thanksgivings con ellos, y sentía que finalmente tenía la familia que siempre había querido. Salimos durante 4 años, vivimos juntos los últimos 2, y nuestra relación era sólida, era real, era todo lo que yo había soñado. Tyler me propuso una noche de viernes cualquiera mientras estábamos cocinando pasta en nuestro departamento. No fue nada elaborado ni dramático, solo se arrodilló en medio de la cocina, con el anillo que había estado cargando en su bolsillo durante semanas, esperando el momento perfecto, y me preguntó si quería casarme con él. Por supuesto que dije que sí. Planeamos una boda pequeña e íntima para el siguiente año. Solo familia cercana y amigos, nada ostentoso, solo algo significativo y hermoso. Aquí es donde todo empezó a desmoronarse, aunque en ese momento no lo vi venir para nada. Tyler sabía sobre mi situación familiar. Sabía que no hablaba con mis padres ni con Verónica. Sabía toda la historia del plagio y el favoritismo y todo. Pero como 6 meses antes de la boda empezó a insistir en que debería invitarlos. Me decía que era mi boda, que era un momento importante, que tal vez esta podría ser una oportunidad para reconciliarnos, que la familia es importante sin importar qué. Yo le decía que no entendía, que no era tan simple, que esa gente me había hecho daño durante toda mi vida, y no quería ese estrés en mi día especial. Pero Tyler seguía insistiendo, y empezó a presionarme más y más. Decía que me iba a arrepentir de no invitarlos, que cuando tuviéramos hijos iba a querer que conocieran a mis padres, que estaba siendo terca y rencorosa. Su mamá Sharon también empezó a meter su cuchara, diciendo que la familia siempre debería tener una segunda oportunidad, que el perdón era importante. Me sentí presionada desde todos lados, como si yo fuera la mala por no querer a mi familia tóxica en mi boda, y eventualmente cedí un poco. Acepté invitar a mis padres, pero le dejé claro a Tyler que Verónica no estaba invitada bajo ninguna circunstancia, que esa era mi línea en la arena. Tyler pareció aceptarlo. Llamé a mis padres. Tuvimos una conversación incómoda, donde básicamente les dije que se iban a casar su hija, y que estaban invitados si prometían comportarse y no causar drama. Dijeron que sí,
que estarían ahí, que apreciaban la invitación. Y sonaban raros, tipo demasiado amables de repente, pero quise creer que tal vez realmente querían hacer las paces. Una semana antes de la boda, Tyler me dijo que mis padres querían reunirse conmigo para cenar, ya sabes, para hablar antes del gran día y tratar de limar asperezas. Accedí porque pensé que sería solo nosotros tres. Tal vez podríamos tener una conversación de adultos civilizada. Llegué al restaurante que Tyler había escogido, y ahí estaba, Verónica sentada en la mesa con mis padres, sonriendo como si nada, como si no hubieran pasado casi 10 años sin hablarnos. Me sentí traicionada inmediatamente. Miré a Tyler y le pregunté qué demonios estaba pasando, por qué ella estaba ahí cuando le había dejado clarísimo que no quería verla. Mis padres empezaron con un discurso preparado sobre sanación familiar, sobre cómo Verónica había madurado y quería disculparse, sobre cómo deberíamos dejar el pasado atrás y ser una familia otra vez. Verónica no dijo nada, solo me miraba con esa expresión que yo conocía tan bien, esa mezcla de suficiencia y falsa inocencia que siempre usaba cuando sabía que iba a salirse con la suya. Me levanté de la mesa. Les dije que esto era exactamente por qué no quería tenerlos en mi vida, que me habían engañado y emboscado, que no tenían ningún respeto por mis límites o mis sentimientos. Tyler intentó calmarme, me pidió que me sentara y escuchara, que solo fuera una hora, que qué tenía de malo intentar hacer las paces con mi hermana. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de que él no lo entendía, que realmente no comprendía lo que era crecer con este tipo de manipulación y favoritismo, y que tal vez nunca lo iba a entender. Me fui del restaurante, manejé a casa llorando, y esperé a que Tyler llegara para que habláramos. Pero Tyler no llegó esa noche. De hecho, Tyler no llegó al día siguiente tampoco. Me mandó un texto diciendo que necesitaba tiempo para pensar, que estaba decepcionado de mi reacción, que había esperado más madurez de mi parte. Yo le respondí como 50 mensajes explicándome, diciéndole que necesitábamos hablar, suplicándole que entendiera mi perspectiva. Él dejó de responder. Pasaron 7 días sin saber de Tyler. 7 días completos donde mi prometido, el hombre con quien iba a casarme en una semana, me ghosteó completamente. No respondía llamadas, no respondía mensajes, no estaba en el departamento cuando yo llegaba. Yo estaba devastada, confundida, asustada. Llamé a Sharon, y ella sonaba rara. Me decía que Tyler estaba bien, pero que necesitaba espacio, que lo dejara procesar sus emociones. Llamé a amigos de Tyler y nadie sabía nada, o al menos eso decían. 3 días antes de la boda, cuando ya estaba claro que Tyler no iba a aparecer ni a hablar conmigo, empecé a cancelar todo. Llamé al venue, llamé al catering, llamé al fotógrafo, llamé a todos y cancelé la boda completa. Algunos vendors fueron comprensivos, otros no. Perdimos depósitos, perdimos dinero, pero en ese punto ya no me importaba. Solo quería que esto terminara. Solo quería entender qué demonios había pasado con el hombre que supuestamente me amaba y con quien había planeado pasar mi vida. El día que se suponía que era mi boda me quedé en la cama todo el día. No podía moverme, no podía comer, no podía hacer nada excepto mirar el techo y preguntarme cómo había llegado a este punto. Mis amigas vinieron a verme, me trajeron helado y películas, intentaron animarme, pero yo estaba rota de una forma que no sabía que era posible estar rota. Como a las 6 de la tarde una de características era casiva presidia, mis amigas checó las redes sociales y encontró fotos. Fotos de una boda que había pasado ese mismo día. Tyler se había casado con Verónica. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Era como si todo el aire hubiera sido succionado del cuarto, como si mi cerebro se hubiera apagado porque la información era demasiado imposible para procesarla. Mi prometido se había casado con mi hermana gemela el mismo día que se suponía que se casaba conmigo. Había usado nuestro venue, nuestro catering, nuestros planes, todo, pero con ella en lugar de mí. Las fotos mostraban a mis padres ahí, sonriendo, celebrando, como si esto fuera lo más normal y maravilloso del mundo. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a un departamento nuevo porque no soportaba estar en el lugar que había compartido con Tyler, el lugar donde habíamos planeado nuestro futuro juntos. Tuve que tomar tiempo del trabajo porque no podía funcionar, no podía concentrarme en nada. Fui a terapia, muchas sesiones, tratando de entender cómo había llegado hasta acá, tratando de procesar la traición y el dolor. Mis amigos fueron increíbles, mi jefe fue comprensivo, pero nada de eso cambiaba el hecho de que las 2 personas que más me habían lastimado en mi vida, mi hermana y mi familia, acababan de hacerlo otra vez, pero de una forma que ni siquiera había imaginado posible. Lo peor era no saber qué había pasado. No sabía por qué Tyler había hecho esto,
¿Cuándo había empezado lo que fuera que había entre él y Verónica? Si me había estado engañando todo el tiempo, o si fue algo que pasó en esa semana que desapareció. No tenía respuestas, y eso me estaba matando. Pero tampoco tenía forma de conseguirlas, porque Tyler no respondía a ningún intento de contacto, y obviamente, yo no iba a humillarme buscando a Verónica o a mis padres. Poco a poco empecé a reconstruirme. Volví al trabajo, empecé a salir con amigos otra vez, me forcé a hacer cosas normales, aunque no sintiera nada por dentro. Me mudé a otra ciudad para tener un nuevo comienzo. Conseguí un trabajo mejor. Adopté un gato. Pequeños pasos, ya sabes, tratando de crear una vida que no girara alrededor del agujero gigante que Tyler y mi familia habían dejado. Casi un año después de la boda que nunca sucedió, recibí una llamada de Sharon, la mamá de Tyler. No había hablado con ella desde antes de todo el desastre, obviamente, y ver su nombre en mi teléfono me hizo sentir un montón de cosas al mismo tiempo. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Sharon estaba llorando, sollozando tan fuerte que apenas podía hablar, y me pidió que por favor, me reuniera con ella, que tenía que contarme algo importante, que yo merecía saber la verdad. Parte de mí no quería saber nada, quería seguir adelante con mi vida y dejar todo eso en el pasado, pero otra parte, la parte que todavía necesitaba respuestas después de un año, aceptó reunirme con ella. Nos vimos en un café neutral, un lugar público donde me sentía segura. Sharon llegó viéndose terrible, tipo como si hubiera envejecido 10 años en uno, con ojeras y las manos temblorosas mientras sostenía su café. Me contó todo. Me dijo que Verónica y mis padres habían mentido, que le habían dicho cosas horribles sobre mí a Tyler durante ese tiempo que él desapareció después de la cena desastrosa. Le dijeron que yo era una mentirosa patológica, que había inventado todo sobre el favoritismo y el plagio, que Verónica era la víctima, y yo era una hermana abusiva y manipuladora que había arruinado su vida por celos. Le mostraron evidencia falsa, correos y mensajes que probablemente fabricaron, historias que sonaban convincentes porque conocían todos los detalles de mi vida. Tyler, según Sharon, había quedado devastado porque pensó que todo nuestro relacionamiento había sido una mentira, que yo era una persona completamente diferente a quien él pensaba. Verónica se ofreció a consolarlo durante ese tiempo. Se hizo la comprensiva y vulnerable. Básicamente lo sedujo mientras él estaba emocionalmente destrozado. Mis padres empujaron la relación. Le dijeron que Verónica siempre había estado enamorada de él, pero nunca dijo nada por respeto a mí. Toda esa basura. Sharon me explicó que Tyler se casó con Verónica como una especie de arreglo temporal, una forma de no perder los depósitos de la boda y no pasar la vergüenza social de una boda cancelada, que habían acordado divorciarse discretamente después de unos meses. Pero Verónica se negó a divorciarse cuando llegó el momento. Se aferró al matrimonio, amenazó con hacer un escándalo, con acusarlo de cosas horribles si intentaba dejarlo. Tyler quedó atrapado en un matrimonio que nunca quiso realmente con una mujer que resultó ser exactamente lo que yo le había advertido que era. Lo que finalmente hizo que todo explotara fue que Verónica, en un momento de borrachera, hace como 2 meses, le confesó todo a Tyler en medio de una pelea. Le dijo que había mentido sobre mí, que todo lo que mis padres le dijeron era falso, que ella lo había manipulado desde el principio, porque siempre había sentido que yo no merecía ser feliz después de arruinar sus oportunidades universitarias. Básicamente, admitió que se casó con él por venganza, para quitarme lo único bueno que tenía en mi vida, para demostrar que ella siempre podría tomar lo que quisiera de mí porque así había sido siempre. Tyler quedó destrozado cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de que había destruido a la mujer que realmente amaba por creerle mentiras a personas que solo querían hacerme daño. Sharon me dijo que él ha estado en terapia, que está tratando de divorciarse de Verónica, pero ella está haciendo el proceso lo más difícil posible, que él está consumido por la culpa y el arrepentimiento. Y luego Sharon me dijo lo que realmente había venido a decirme, la razón por la que me llamó después de un año. Tyler quería verme, quería disculparse, quería explicarme todo, quería rogarme que lo perdonara, y ver si había alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que pudiéramos intentarlo otra vez. Me quedé ahí sentada escuchando todo esto, y sentí absolutamente nada. Era como si Sharon estuviera hablando de personas que yo no conocía, de una historia que no tenía nada que ver conmigo. Cuando terminó de hablar y me miró esperando una respuesta, le dije muy calmadamente que no iba a reunirme con Tyler, que no quería sus disculpas, que no me importaba cuánto estuviera sufriendo o arrepentido, porque ese era el precio de sus decisiones. Le dije a Sharon que Tyler era un adulto cuando decidió creerle a mi familia sobre mí,
después de 4 años de relación donde yo nunca le había dado ninguna razón para dudar de mí, que era un adulto cuando decidió ghostearme la semana antes de nuestra boda, en lugar de hablar conmigo sobre sus dudas, que era un adulto cuando decidió casarse con mi hermana gemela el día que se suponía que se casaba conmigo, y que ahora podía ser un adulto y vivir con las consecuencias de esas decisiones. Sharon intentó argumentar. Me dijo que él había sido manipulado, que Verónica y mis padres eran expertos en mentir, que él realmente me amaba y que cometió un error terrible. Yo le dije que lo entendía, que sabía exactamente lo manipuladores que podían ser mi hermana y mis padres, pero que Tyler había tenido la opción de hablar conmigo, de confiar en mí, de darnos la oportunidad de trabajar cualquier duda que tuviera, y en lugar de eso, eligió creerles a ellos y destruir todo lo que habíamos construido, que algunas acciones tienen consecuencias permanentes, y que esta era una de ellas. Le dije que esperaba que Tyler aprendiera de esto, que esperaba que encontrara paz eventualmente, pero que yo ya no era parte de su historia, y él ya no era parte de la mía. Que había pasado un año, reconstruyéndome de los escombros que él y mi familia habían dejado, y que no iba a destruir ese progreso dejándolo entrar otra vez a mi vida. Sharon lloró y lloró, me dijo que lo entendía, pero que por favor reconsiderara, que Tyler realmente la estaba pasando mal, y ¿sabes qué? Tipo, no me importó. No sentí satisfacción ni venganza, ni nada dramático. Solo sentí una especie de paz, sabiendo que Tyler finalmente entendía lo que había perdido, sabiendo que iba a tener que vivir el resto de su vida, con el conocimiento de que destruyó la mejor relación que tuvo por creerle mentiras a gente manipuladora. Esa era su cruz que cargar, no la mía. Después de esa conversación, bloqueé el número de Sharon. Bloqueé cualquier forma que Tyler pudiera tener de contactarme, y seguí adelante con mi vida. No sé qué pasó con su divorcio, no sé cómo está mi familia, y honestamente no me importa. Corté todo lazo, cambié de ciudad, construí una nueva vida con gente que realmente me valora y me respeta. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si Tyler no hubiera insistido en que invitara a mi familia a la boda, si hubiera confiado en mi juicio sobre mi propia familia, si hubiera mantenido ese límite. Pero luego me doy cuenta de que si él era capaz de abandonarme tan fácilmente, de creerle a gente que conoció por unas horas sobre la mujer con quien había pasado 4 años, entonces probablemente era mejor descubrirlo antes de casarnos y tener hijos con él. Duele, obviamente, pero es mejor que haber descubierto su verdadera naturaleza 10 años después con niños de por medio. Mi terapeuta dice que estoy procesando todo increíblemente bien, que el hecho de que pudiera ponerle límites a Sharon y a la situación completa muestra un crecimiento emocional enorme. Supongo que tiene razón. He aprendido que algunas personas, no importa si comparten tu sangre o si alguna vez dijeron que te amaban, son tóxicas y destructivas, y que está bien, es más, es necesario cortarlas completamente de tu vida para poder sanar y ser feliz. He aprendido que el perdón no es algo que le debes a nadie, especialmente a gente que te ha lastimado deliberadamente una y otra vez sin mostrar remordimiento real hasta que enfrentan consecuencias. Ahora estoy bien, la verdad. Tengo un trabajo que me gusta, vivo en una ciudad nueva, tengo amigos increíbles que son más familia para mí que mi familia de sangre alguna vez fue. Salgo con alguien nuevo. Nada serio todavía, pero es lindo, es sano, es alguien que respeta mis límites y mi historia. Hay días difíciles todavía, obvio, pero cada vez son menos frecuentes. La semana pasada encontré fotos viejas de Tyler y yo, de cuando éramos felices y todo era simple y bueno, y las miré sin llorar por primera vez. Las vi como si fueran fotos de otra persona, de otra vida que ya no existe, y me sentí agradecida, tipo genuinamente agradecida, de que esa vida terminara cuando terminó, porque la vida que estoy construyendo ahora es completamente mía. No está contaminada por gente que nunca me valoró o me vio realmente. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Al final del día sobreviví lo peor que podía imaginar. Y todavía estoy aquí, todavía estoy de pie, todavía tengo la capacidad de confiar y amar y creer en algo mejor. Y eso es suficiente por ahora.